realmente empezaron ya a utilizar electroestimulación con una parametrización muy exacta de todo lo que son los parámetros eléctricos, aplicar el rendimiento, fue hacia los años 90 en el calcio, obteniendo sobre todo unas mejoras de fuerza explosiva muy interesantes en aquellos deportistas que se sometían a la corriente eléctrica. En este instante vimos cómo, si tuviéramos que definir realmente lo que es la electroestimulación, una forma muy, vamos a decir, muy a grandes rasgos de definirla, podríamos decir que es como un método, una herramienta de trabajo, que mediante la aplicación de impulsos eléctricos a través del punto motor, ¿de acuerdo? Lo que se va a producir es una excitación de forma totalmente externa y voluntaria de todo el componente del sistema nervioso periférico. Y eso, en consecuencia, va a producir una respuesta muscular. Y esta respuesta muscular la podemos encontrar a tres vías. O dicho de otra manera, ¿qué puede notar un individuo bajo los electrodos? Fundamentalmente puede notar tres cosas. Sensación de cosquilleo o propiamente llegar a la denominada parestesia, que es típico de los tratamientos tipo TENS, analgésicos, especialmente cuando aparece el dolor agudo. Otra de las sensaciones es llegar a provocar una sacudida muscular o movimiento involuntario, típico de los tratamientos denominados de baja frecuencia, aquellos que van entre 1 y 9 hercios, en los cuales no llegan a tetanizar la fibra muscular. Y por último, puedo llegar al tétano o a la contracción muscular. En este sentido, cuando voy buscando cualquier objetivo de potenciación muscular, ya sea o a nivel deportivo o a nivel de rehabilitación. Si tuviera que diferenciar una contracción voluntaria respecto a electroestimulación, vería que si lo comparo con un trabajo voluntario junto con electro, en el momento que yo, por ejemplo, pido a nivel voluntario contraer mi bíceps, crearé un potencial de acción a nivel cerebral y ese potencial de acción, lo que se produce, ese potencial de acción se transmite a la médula, de la médula al correspondiente nervio motor y a través de su punto de unión en el músculo va a provocar esa respuesta muscular, ya sea o vía parestesia o vía sacudida muscular o vía potenciación muscular. ¿Qué es lo que sucede con electroestimulación? Con electroestimulación a nivel cerebral no existe ninguna orden de contracción, por lo tanto no se va a transmitir nada a la médula y es mediante la aplicación de impulsos eléctricos en los distintos nervios motores, ¿de acuerdo?, que puedo provocar o puedo simular esa situación anterior, o parestesia, o sacudida muscular, o potenciación muscular. En este sentido, sobre todo en aquellos individuos que puedan ser neonatos con poca experiencia a la electroestimulación, etcétera, etcétera, puede ser que en algunas de las personas a las que le aplique impulso eléctrico puedan tener una respuesta vagal. ¿En qué sentido? Simplemente que vean un músculo, una zona muscular que se empieza a mover sin ningún tipo de orden a nivel cerebral, les puede crear una situación de, vamos a denominar, pequeño estrés, en las cuales veamos que el individuo se me queda totalmente blanco y tenga algún tipo de sensación de mareo. Por lo tanto, lo que recomendaría es, en aquellas personas que no sepamos realmente cómo van a reaccionar en la primera estimulación, es mejor que esas personas estén tumbadas, sentadas, en todo caso evitar la bipedestación para evitar cualquier tipo de respuesta vagal. ¿De acuerdo? Muy bien. A partir de aquí, veremos que cuando yo aplico electricidad sobre un tejido vivo, puedo conseguir tres tipos de fenómenos fundamentales. El primero y el más obvio, si yo no soy capaz de parametrizar la cantidad de carga eléctrica que administro a un tejido, voy a provocar una quemadura eléctrica. En este caso no me interesa, ¿de acuerdo? El segundo campo interesante, yo puedo crear campos eléctricos para favorecer la introducción de medicamentos a través de la piel. Propiamente un campo denominado que puede ser la iontoforesis. Y en el tercer aspecto,
Yo lo que voy buscando, sobre todo con corriente eléctrica, especialmente en los ámbitos de rehabilitación y entrenamiento, es buscar esa excitación muscular, es decir, crear potenciales de acción que produzcan una ganancia de fuerza en mucho menos tiempo. En este sentido, a partir de aquí, os resumo muy a grandes rasgos los efectos fundamentales en electroterapia. Y a partir de los tres grandes campos que hemos citado anteriormente, quemadura, campo eléctrico y excitación, vamos a centrarnos, quizá el más interesante en esta charla, vamos a hablar del tipo de excitación. Nosotros sabemos que fundamentalmente podemos excitar sobre dos tipos de tejido muy diferenciados. Excitación a nivel nerviosa o sobre fibra nerviosa o célula nerviosa, o buscar excitación a nivel muscular. Exclusivamente en aquellos casos que los individuos afectados sufran o padezcan denervaciones a nivel total, ¿de acuerdo? En ese sentido es de los únicos casos que yo voy a buscar excitación sobre fibra muscular. En el resto de casos, o individuos, vamos a decir, correctamente inervados, siempre voy a buscar excitación nerviosa con este tipo de aparatos. Y la respuesta o la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué yo busco excitación nerviosa y no muscular en esas personas? Pues bueno, es muy rápido, muy fácil de explicar. Si yo comparo el nivel de excitación que tiene una fibra muscular con una nerviosa, veremos que la fibra nerviosa es casi 500 veces mucho más rápido y fácilmente excitable. Por lo tanto, la carga eléctrica que va a necesitar es muchísimo menor para conseguir esa excitación eficaz. Y a menor carga eléctrica, menor riesgo de quemadura sobre el tejido. Por eso yo busco excitación nerviosa, y esa excitación nerviosa va a desembocar en una respuesta muscular en las tres vías que hemos visto. U hormigueo, o sacudida muscular, o propiamente llegar al tétano o la contracción muscular. En este sentido, una vez busco esa excitación nerviosa, la puedo buscar a dos vías. Vía aferente con A, es decir, que mis sentidos capten algo y lo transmitan al cerebro, ¿de acuerdo? Y aquí vienen los tres tratamientos analgésicos o antidolor que puedo encontrar en los aparatos con los cuales voy a hacer práctica hoy y en general en cualquier electroestimulador que pueda estar en el mercado. Esos tres tratamientos antidolor son básicamente los denominados tratamientos tipo TENS, tratamientos endorfínicos o de segregación de endorfinas y tratamientos en los cuales se busca el descenso del tono muscular. En este sentido, vamos a añadir una serie de cuestiones quizá interesantes para todos vosotros y vosotras a la hora de aplicar estos tratamientos, o unas sugerencias, si me permitís. Yo tengo que definir o tengo que empezar a discernir si me encuentro con un dolor de origen agudo o un dolor de origen crónico. Cuando hablamos de electroterapia, ya sé que es muy exagerado decirlo, pero cualquier dolor que permanezca más allá de 72 horas, lo voy a considerar ya como un tratamiento crónico, ¿de acuerdo? Cuando yo hago actividad física, sea del nivel que sea, a nivel fisiológico, el músculo siempre reacciona de la misma manera. En el momento que cesa su actividad, se produce una respuesta a nivel fisiológico que produce un aumento del tono muscular, ¿de acuerdo? En este sentido, cuando se produce ese aumento del tono muscular, hay muchas vías para intentar combatir ese exceso de tonicidad. ¿Como cuáles? Bueno, pues por ejemplo, hay gente que decide aplicar o hacer estiramientos. Hay otra gente que veréis que aplica termoterapia o crioterapia. Hay otra gente, sobre todo en alto rendimiento, que lo que pide sobre todo esos deportistas es administración de sistemas AINES o antiinflamatorios para reducir ese exceso de tono muscular. Y hay otras personas que mediante la aplicación de impulsos eléctricos provocan ese descenso de tono muscular.
En este sentido, en vuestros dispositivos vais a encontrar dentro de la categoría rehabilitación, dentro de la categoría antidolor, un programa que se denomina descontracturante. El tratamiento descontracturante, que va a funcionar entre 1, 2, 3 hercios, trabajar con esos parámetros lo que va a producir es combatir ese exceso de tono muscular, especialmente en las 24 horas posteriores a la situación que ha producido ese aumento de tono. ¿De acuerdo? Si yo me enfrento o tengo individuos que van a padecer un dolor agudo, una de las primeras elecciones que puedo trabajar con los aparatos que tenéis en consulta son los tratamientos tipo TENS, ¿de acuerdo? El tratamiento tipo TENS se basa fundamentalmente en la teoría del gate control y simplemente vamos a hacer un recordatorio muy rápido, es mediante la excitación de fibras A-beta o del dolor discriminativo, y que se consigue mediante la aplicación a una intensidad que busque exclusivamente el cosquilleo o la situación de parestesia, ese dolor discriminativo va a llegar a cuerno posterior de médula espinal y lo que hace es saturar esa vía de entrada de tal manera que esa puerta de entrada va a quedar bloqueada y no va a transmitir nada al cerebro y por lo tanto el cerebro va a asimilar o va a interpretar que allí no hay dolor. Los tratamientos tipo TENS también es cierto que en determinadas personas, especialmente con un umbral de dolor muy alto y en situaciones agudas, quizá no pudieran serlo tan efectivos como estamos buscando, pero sí en determinado tipo de población pueden ser muy, muy efectivos, ¿de acuerdo? Y por último, tenemos el tratamiento endorfínico. El tratamiento endorfínico lo voy a considerar cuando ese dolor ya se mantiene en el tiempo durante más de 72 horas, ¿de acuerdo? Y en el momento que pasa ese plazo de tiempo, voy a encontrar tres fenómenos asociados. El primero de todos es, voy a tener, por ejemplo, imaginaros una contractura muscular que hace ya más de 3 días que la arrastro. Todo lo que es la musculatura alrededor de ese punto de dolor seguramente va a presentar una hipertonicidad importante, ¿de acuerdo? Voy a encontrar un hipertono. En el momento que ese hipertono se mantiene en el tiempo, significa que a la zona está llegando menor aporte sanguíneo. Y en el momento que esos capilares no reciben la suficiente sangre, inmediatamente aparece una respuesta en forma de dolor. Al aparecer dolor, ¿qué es lo que va a producir? Va a seguir aumentando el tono muscular, por lo tanto va a seguir llegando menos sangre a la zona y va a repercutir con la aparición de más sensación de dolor. Y esto es un círculo vicioso. Uno de los mejores tratamientos que se han creado con corriente eléctrica y especialmente en estos dispositivos es el tratamiento endorfínico, ¿de acuerdo? El tratamiento endorfínico, que va fundamentalmente a 5 hercios, se ha comprobado científicamente que trabajar a 5 hercios y a una intensidad que produzca una sacudida muscular o movimiento involuntario en esas estructuras va a producir a nivel del hipotálamo la segregación de endorfinas. Esa segregación de endorfinas, que son sustancias inhibidoras de dolor, por una banda van a actuar sobre la situación propiamente de sensación de dolor, pero también trabajar a 5 hercios lo que produce es un aumento muy significativo del flujo sanguíneo que llega a la zona. Y en el momento que toda esa zona contracturada o con hipertono empieza a recibir sangre a nivel local, va a producir un alivio del dolor y un descenso del tono muscular. Especialmente muy efectivo en todo lo que es patología de espalda. Imaginaros, seguramente vosotros o vosotras en consulta tenéis un tanto por ciento de pacientes que van a presentar patología de espalda seguro, con unas situaciones de dolor crónico importante. Yo lo que recomendaría es simplemente, aparte de otro tipo de terapia que apliquéis, simplemente aplicar electrodos sobre toda la musculatura paravertebral, seleccionar un tratamiento endorfínico, subir las intensidades a que produzcan sacudida muscular visible y en todo momento tolerable por los distintos pacientes, y veréis que al cabo de 20 minutos esa persona, cuando le retiréis la corriente eléctrica,
os mira con otros ojos como diciendo, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Que yo he entrado con dolor, ahora mismo no tengo dolor, he aumentado mi rango de movimiento y especialmente noto como si estuviera circulando mucha más sangre por la zona, por lo que hemos dicho anteriormente. Lo que hemos producido con un programa endorfínico es, por una banda, segregar endorfinas y por la otra, provocar un aumento del flujo sanguíneo que llega a todas esas estructuras. ¿De acuerdo? Y por último, si yo trabajo a nivel eferente, es decir, a nivel eferente es todo impulso, ya sea que venga a nivel cerebral o mediante impulso eléctrico, que viene del interior hacia el exterior para provocar una respuesta muscular. Cuando yo produzco una respuesta muscular, lo que voy a hacer es electroestimulación neuromuscular, ¿de acuerdo? O las siglas denominadas EMS. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos que para conseguir ese impulso óptimo, debo buscar un tipo de corriente que sea ideal. ¿Qué quiere decir una corriente ideal? Tiene que cumplir dos parámetros fundamentales. El primero es que sea eficaz. ¿Eficaz qué quiere decir? Que sea capaz de desencadenar una estimulación lo más significativa y eficaz posible. ¿Cómo? Mediante la excitación de tejido nervioso. ¿De acuerdo? Y por la otra, que ofrezca la máxima seguridad y confort al individuo. Esto se traduce inmediatamente en emitir siempre los parámetros eléctricos mínimos dentro del tejido para evitar cualquier tipo de riesgo de quemadura sobre esas estructuras. Por ejemplo, si yo comparara el tipo de parámetros eléctricos que trabaja en este equipo con las denominadas corrientes de Coates anteriormente citadas, y si tenéis experiencia en ellos, cuando yo busco una potenciación muscular, las corrientes de Coates realmente sí que son eficaces para buscar una excitación nerviosa y que produzca una potenciación muscular importante, pero desgraciadamente no son nada confortables en el individuo. Son bastante desagradables, especialmente cuando trabajo a intensidades altas. En este sentido, cualquier persona que tú apliques corriente eléctrica y que no se sienta confortable, inmediatamente va a rechazar el tratamiento y va a decir, no, esto no es para mí y prefiero trabajar con otro tipo de terapia. En este sentido, con los aparatos Chattanooga aseguramos con una banda la máxima eficacia, pero sobre todo la máxima portabilidad durante la estimulación. ¿Y cómo envío estos parámetros eléctricos dentro del dispositivo? Para conseguir esa eficacia, estos tipos de impulso tienen que cumplir tres parámetros fundamentales. El primero de todos es que utiliza el impulso rectangular. Sabemos que en electroterapia podemos trabajar con infinidad de tipos de formas de onda, pero realmente seguimos creyendo que el mejor tipo de impulso para excitar tejido nervioso, ofreciendo la máxima eficacia y seguridad al individuo, siempre es el impulso rectangular. ¿De acuerdo? También tenemos que ver la cronaxia o la amplitud de impulso o la duración de fase, que es exactamente lo mismo, es el mismo concepto, es decir, el tiempo en el cual el impulso eléctrico va a permanecer dentro del tejido para excitarlo. Sabemos que cada uno de nosotros estamos inervados por distintos nervios periféricos y que cada nervio periférico tiene un tiempo de excitación determinado. Saber esos tiempos de excitación es lo que realmente hace eficaz y confortable a ese tratamiento. Por otra banda, ese impulso rectangular tiene que ser compensado, simétrico y con una media de electricidad nula. ¿Qué quiere decir todo esto? Ese impulso va a tener una fase positiva y una fase negativa. Tanto en fase positiva y negativa, el aparato tiene que ser capaz de administrarme y extraerme la misma carga eléctrica para evitar que al final de todo ciclo, contracción-relajación, a mí no me quede electricidad dentro del tejido, es decir, la electricidad sea nula, es decir, compensada. ¿Qué pasa si yo utilizara un aparato que no cumple este parámetro? Bueno, pues que si yo le aplicara electroestimulación a un individuo que tenga, por ejemplo, implantado dentro suyo
material de osteosíntesis, dígase placas, prótesis, tornillos, DIUs, piercings, anillos, etcétera, etcétera, podría crear polarizaciones y podría afectar a esa estructura. Por lo tanto, con los Chattanooga ya cumplimos ese parámetro. Por una banda el impulso es rectangular y por la otra es compensado. Y por último, debe ser generador de corriente constante. ¿Qué quiere decir? Que sea capaz la corriente eléctrica que sale del electrodo, a medida que va pasando todas esas capas de tejido, epidermis, piel, grasa, fascia, músculo, hasta llegar al nervio, realmente sea capaz de mantener la calidad del impulso eléctrico hasta llegar a excitar ese tipo de tejido, en este caso el nervioso. Vamos por uno de los parámetros importantes de la electroestimulación, como es la cronaxia o la duración de fase o la amplitud de impulso, que es exactamente lo mismo. Aquí tenemos una gráfica en la cual vemos intensidad-tiempo, ¿de acuerdo? Y vemos una curva. Esta curva representa un nervio motor. El señor Lapicque hace ya muchos años vio que si empezaba a enviar una serie de impulsos a una determinada intensidad durante un cierto tiempo, conseguía un primer punto de excitación. Y a ese punto de excitación o esa intensidad mínima para provocar una respuesta a nivel nervioso le denominó reobase. El gran problema de la reobase o de esa intensidad mínima para excitar nervio es que si yo siempre estimulo a la misma intensidad con las mismas condiciones, el nervio, vamos a denominar entre colegas, no es tonto, ¿de acuerdo? Entonces va a producirse una acomodación. Para evitar esa acomodación, el señor Lapicque averiguó que si doblaba por 2 esa intensidad mínima, por mucho que se produjera una acomodación a lo largo del tiempo, siempre encontraría un punto de excitación determinado para provocar una respuesta eficaz a nivel nervioso que desencadene una respuesta muscular también eficaz. Y en este sentido es lo que denominó cronaxia. La cronaxia no es más que el tiempo en el cual debe permanecer el impulso eléctrico para provocar una excitación a nivel de motoneurona. En este sentido, todas las cronaxias del sistema nervioso periférico que están más cercanas al cerebro, los tiempos en el cual el impulso, ya sea nervioso a nivel voluntario o mediante impulso eléctrico, son más cortos o son de menor tiempo que si, por ejemplo, yo tengo que enviar un impulso eléctrico a estructura, por ejemplo, a nivel del tríceps sural. El viaje es mucho más largo y el tiempo en el cual debe permanecer ese impulso dentro de ese tejido también, en consecuencia, va a ser más largo. La cronaxia o la duración de fase o la amplitud de impulso se mide en microsegundos. Cuando nosotros después empecemos a hacer práctica con los distintos dispositivos, veréis que hay una pantalla en la cual aparece un muñequito con una zona negra en la cual yo puedo ir seleccionando la zona, ya sea antebrazos, toda la parte de core, zona cavidad torácica, trapecios, antebrazos, brazos, glúteos, etcétera, etcétera. Lo único que estoy determinando allí es la cronaxia muscular. ¿De acuerdo? Y también en algunos aparatos en los que hayáis adquirido, os viene un cable o en función del dispositivo Astra 4, que veréis que son negros, en los cuales pone MI, sensor. El MI o la tecnología MI quiere decir musculatura inteligente y una de las funciones fundamentales es la capacidad para determinar la cronaxia muscular en ese individuo en ese preciso instante. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro de los parámetros importantes a tener en cuenta es la intensidad. La intensidad se mide en miliamperios y lo único, cuando yo le doy al más de cada canal de estimulación que esté trabajando, lo que estoy realizando es que el impulso eléctrico penetre a estructura mucho más profunda a nivel muscular y sea capaz de activar muchas más fibras musculares. Es decir,
involucrar más unidades motoras. Y al involucrar más unidades motoras, eso se va a traducir en una ganancia de fuerza muy, muy significativa. Yo en este sentido, hace unos cuantos años, en una de las asignaturas que tuve en la universidad, me hablaban de diferentes capacidades físicas. Me hablaban de resistencia, me hablaban de fuerza, me hablaban de flexibilidad y de velocidad y de las derivadas. Y lo que he visto durante todos estos años es, desde el punto de vista de entrenamiento para la salud, ganancia de fuerza a nivel de rendimiento, fases de readaptación al esfuerzo o propiamente las primeras fases de rehabilitación, es la única capacidad pura y dura que hay actualmente es la fuerza. Sin fuerza en mi vida voy a poder recuperar el resto de capacidades físicas. ¿Cómo trabajo la fuerza? Lo único que se basa es en la capacidad de reclutar más fibra muscular. Por lo tanto, si yo tengo una herramienta que produce una mayor contracción tetánica, como veremos después posteriormente, mediante impulso eléctrico, como yo soy capaz de reclutar fibra más a nivel profundo y activar más unidades motoras, eso se va a traducir en una ganancia de fuerza muchísimo antes en el tiempo. Por lo tanto, puedo empezar a avanzar o a comerme fases de readaptación o de rehabilitación en determinados pacientes. ¿Okay? El único peaje que debo advertir a mis pacientes cuando yo estoy involucrado en un proceso de rehabilitación o de readaptación o de entrenamiento, ya sea para la salud o para el rendimiento, si yo trabajo con corriente eléctrica, debo acostumbrar a mis pacientes o a mis sujetos a trabajar a la máxima intensidad que toleren. ¿Por qué? Porque en el momento que yo trabajo a la máxima intensidad que toleren es donde se va a producir el mayor reclutamiento fibrilar. Y en el momento que soy capaz de activar más unidades motoras, inmediatamente la ganancia de fuerza se produce muchísimo antes en el tiempo. Si yo comparara, por ejemplo, el trabajo a nivel voluntario junto con la electroestimulación, imaginaos, pues yo, por ejemplo, en el dibujo o en la imagen que tenéis a la derecha, estoy en un ejercicio de prensa atlética y por economía de esfuerzos, el cerebro, que es muy inteligente, lo que va a activar fundamentalmente son, primero, fibras pequeñas y a medida que aumento la carga de trabajo, mi cerebro me va pidiendo reclutar cada vez fibras más grandes. Igualmente sucede con el tipo de fibra. Primero voy a reclutar fibra lenta y a medida que aumento tanto la carga como la velocidad y la intensidad del ejercicio, empiezo a reclutar otro tipo de fibras. Con electroestimulación, este principio de Heinemann no pasa en absoluto, sino que desde el primer momento y en función especialmente de la frecuencia que yo utilice, puedo empezar a trabajar ya directamente sobre fibra claramente explosiva. En este sentido, en esta diapositiva veremos que a medida que yo le voy dando al más en mi equipo, el impulso eléctrico, primero, lo localizo a nivel superficial y a medida que voy aumentando la intensidad de trabajo, más intensidad, más impulso, más intensidad, más impulso, lo que voy haciendo es ese impulso se produce en mayor profundidad. Por lo tanto, soy capaz de activar muchas más fibras motoras. ¿De acuerdo? El segundo gran campo, el tercer gran aspecto o principio básico es la frecuencia. La frecuencia no es más que el número de impulsos por segundo que envía el dispositivo. Esto se mide en hercios y puede ir desde un impulso por segundo hasta 180 impulsos por segundo en función de la frecuencia que yo utilice. Si yo hago un recordatorio rápido de fisiología, el cuerpo humano tiene dos tipos de fibra estriada. Fibra muscular lenta, o denominada tipo 1 o roja, o en inglés slow twitch, y después el tipo de fibra 2, fibra rápida, fibra blanca, o también denominada fast twitch. También tenemos que saber
que ese tipo de fibra rápida o tipo 2 se me subdivide otra vez en dos tipos. Fibra tipo 2A, o especialmente vamos a denominarla para conseguir, cuando mi objetivo fundamental es trabajar con concentraciones de lactato muy importantes. Y después la fibra claramente explosiva, también denominada fibra 2B o 2X en función de la terminología y el autor con la cual estemos trabajando, ¿de acuerdo? Veré que tanto un tipo de fibra como la otra fundamentalmente me van a permitir una serie de capacidades físicas más incrementadas o menos. La fibra lenta se caracterizaría más por trabajo a nivel cardiovascular o vamos a denominar zona aeróbica, mientras que el tipo 2 ya se me convertiría en una fibra más anaeróbica, en la cual puedo perder rangos de trabajo aeróbico de resistencia importantes, pero por contra me produce unos aumentos de fuerza muy interesantes. Cuando yo aplico distintos tipos de frecuencia, si yo lo quiero ligar a lo que es la electroterapia o en vuestro caso la electroestimulación, debería saber que si yo busco la tetanización fundamental de la fibra lenta, debo buscar frecuencias de trabajo que se muevan entre los 10 y los 33 hercios, ¿de acuerdo? De 10 a 33 impulsos por segundo. Ahí voy a realmente llamar la atención de fibra lenta, ¿de acuerdo? Por contra, cuando yo busco que determinados grupos musculares empiecen a trabajar con concentraciones de lactato importantes o bien para recuperar el volumen muscular perdido durante una fase de una lesión o para acostumbrar a mi musculatura a trabajar en situaciones de fatiga importantes, ¿de acuerdo? Debo buscar frecuencias de trabajo que se muevan entre los 34 hasta los 65 hercios. Y por último estadio, cuando yo busco recuperar la fuerza explosiva, es decir, la fuerza, aquella velocidad que yo tenía antes de una lesión, debo buscar frecuencias de trabajo que se muevan por encima de los 66 hercios. Y esto tiene muy en cuenta a ver, sobre todo en los procesos de rehabilitación. Cuando vosotros que trabajáis en clínica con vuestros pacientes veáis que ese paciente o esa paciente que tenéis tenga una pérdida de fuerza, tenga una pérdida de volumen muscular, esté en una situación de hipotonicidad importante, la aplicación de corriente eléctrica en esos individuos puede ser una herramienta muy, muy efectiva. ¿Cómo? Pues es básicamente como construir una casa. Para construir una casa lo que necesito es, primero, tener una buena base, después tener unas buenas paredes y, por último, poner un buen techo. ¿Cómo se traduce eso en electroestimulación? Poner una buena base se asocia inmediatamente a tener una capacidad de reclutamiento de fibra lenta muy importante. Una vez he recuperado esa capacidad contráctil, debo poner las paredes. ¿Cómo? Aumentando la frecuencia por encima de los 34 hercios y buscar situaciones de concentraciones de lactato importante para trabajar esa recuperación del volumen muscular que yo he perdido durante la lesión. Y por último, colocar el techo. ¿Cómo? Trabajando ya sobre fibra explosiva, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en un proceso de rehabilitación con electroestimulación, en la mayoría de los casos, después citaremos algunos que no, siempre voy a seguir un protocolo estándar, que es fibra lenta, fibra intermedia, fibra rápida. ¿En qué capacidad o en qué cualidad? La primera semana voy a dedicarle 5 o 6 sesiones diarias con el tratamiento. Si me voy a la categoría rehabilitación, allí vais a encontrar 3 programas básicos. Prevención de amiotropía y fortalecimiento. Prevención de amiotropía es básicamente trabajo sobre fibra lenta. Por lo tanto, durante esa primera semana voy a trabajar con ese programa, ¿de acuerdo? Segundo caso, voy a poner las paredes, fibra intermedia.
inmediatamente voy a cambiar al tratamiento de amiotrofía. ¿Con qué timing? Habitualmente de 12 a 15 sesiones repartidas en 2 o 3 semanas. Y un último estadio para recuperar la fuerza explosiva, o es decir, o poner el techo definitivo, seleccionando el programa fortalecimiento y trabajando exactamente igual que el paso 2, es decir, de 12 a 15 sesiones repartidas en 2 o 3 semanas. No hay que decir que en las 3 fases, ya sea prevención de amiotrofía o fortalecimiento, debo acostumbrar a mi paciente a trabajar con la máxima intensidad que tolere para buscar ese punto de activación de las máximas unidades motoras. ¿Qué sucede con todos los tratamientos que encontraréis en vuestro dispositivo, especialmente dentro de la categoría vascular? En todos aquellos tratamientos que van entre 1 y 9 hercios. Todos aquellos tratamientos que van entre 1 y 9 hercios, y cito, por ejemplo, programas tipo capilarización, insuficiencia venosa, tratamientos endorfínicos, tratamientos descontracturantes, cervicalgias, dorsalgias, tortícolis, etcétera, etcétera, etcétera. Este rango de frecuencias se denomina tratamiento de baja frecuencia, es decir, aquellos que van entre 1 y 9 hercios. El gran objetivo de todos estos tratamientos es aumentar el flujo sanguíneo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque está demostrado que la mejor forma de recuperar a un músculo, a un grupo muscular, es hacerle llegar sangre. Si yo dispongo de un dispositivo que produzca un aumento del flujo sanguíneo a nivel local interesante, seguramente voy a empezar a drenar todo el potencial metabolito de desecho propiamente de la contracción o de situaciones edematosas. ¿Ok? Por lo tanto, un recordatorio de frecuencias, aquellas que van de 1 a 9 hercios, denominada baja frecuencia, gran objetivo, aumentar flujo sanguíneo, y es a partir de los 10 hercios hacia arriba donde consigo la potenciación muscular o la tetanización muscular. ¿Okay? Aquí veréis en pantalla un ejemplo de 1 hercio, es decir, un impulso que se repite cada segundo. En esta segunda diapositiva veréis un ejemplo a 33 hercios, ¿de acuerdo? Es decir, se repite durante un segundo, se envían 33 impulsos por segundo, especialmente para reclutar fibra lenta, y ya por encima de esos 33 hercios empezaría a reclutar otros tipos de fibra que ya hemos citado anteriormente, o fibra intermedia denominada 2A o 2D o 2X si es claramente explosiva. ¿Ok? En este sentido, vamos a acabar ya con la parte teórica y vamos a empezar a hacer un par de detalles más a nivel de teoría y empezaremos a centrarnos en los distintos dispositivos, ¿ok? Y veremos que me faltan definir 3 parámetros fundamentales. Hemos hablado de cronaxia, hemos hablado de intensidad, hemos hablado de frecuencia, pero me faltan 3 detalles. Tengo que saber los tiempos de trabajo, tengo que saber los tiempos de reposo y, por último, lo que se denomina el duty cycle. El duty cycle es la relación que hay entre el tiempo de trabajo y el tiempo de reposo. Vamos a hablar a grandes rasgos. Si yo lo que busco es desarrollar o tetanizar fibra lenta, seguramente voy a necesitar tiempos de trabajo con electroestimulación mucho más largos, con periodos entre contracción y contracción muy cortos. Es decir, casi sin descanso. Mientras que vamos al caso totalmente contrario, si yo lo que busco es desarrollar mi fuerza explosiva, debo buscar periodos muy cortos de trabajo y alargando al máximo posible los tiempos de reposo, especialmente para asegurar una resíntesis de todo lo que son fosfocreatinas, ATP, etcétera, etcétera.
Un detalle muy, muy importante con electroestimulación, esto lo hemos visto durante el largo de los años, especialmente el alto rendimiento, y la recomendación es nunca mantengáis más allá de 30 segundos en contracción tetánica máxima a un individuo. ¿Por qué? Porque uno de los indicadores de daño muscular, como pueden ser las CPKs visto en biopsia muscular, vemos que cuando sometemos a individuos por encima de ese periodo de tiempo, es decir, 30 segundos en máxima contracción tetánica, produce un daño muscular y un catabolismo proteico muy, muy, muy importante en el individuo. Por lo tanto, evitar esos tiempos de tratamiento tan excesivos. ¿Ok? Veréis también que si yo me voy a la evidencia científica y especialmente cuando lo combino con tratamiento dinámico, estamos viendo en los distintos papers y revisiones sistemáticas que muchos protocolos nos hablan de periodos de contracción tetánica exclusivamente de 180 segundos. Es decir, 180 segundos son 3 minutos de trabajo, ¿de acuerdo? En este sentido, imaginaros que yo, por ejemplo, pues sufro un problema de manguito rotador y ese manguito rotador que tengo dolor, lógicamente, en toda esa estructura, también me va a producir, desgraciadamente, un deterioro de toda la musculatura del deltoides, especialmente hacia anterior y medio, pero igualmente va a producir un descenso del nivel de fuerza de toda la musculatura que estabiliza toda esa articulación escapulohumeral. Por ejemplo, fundamentalmente dorsal y pectoral. En este sentido, yo podría estar aplicando, primero, el gran objetivo es estabilizar una articulación y posteriormente potenciarla. Por lo tanto, primero aplicar protocolo sobre pectoral y dorsal con el objetivo de estabilizar la articulación y posteriormente centrarme ya en toda la musculatura, deltoides, bíceps, tríceps, etcétera, etcétera, para buscar la potenciación en toda esa zona. ¿Ok? Muy bien. ¿Tenéis alguna duda hasta aquí? Si me dejáis ver la pantalla, a ver, un momento. Veo que no hay preguntas. Vale, pues seguimos. Vamos a coger el primer dispositivo, vamos a sacarlo, vamos a mover la cámara, ¿ok? Y vamos a centrarnos en los distintos dispositivos que hay. Veréis que en pantalla, aquí os lo muestro, perdón. Aquí tenemos aparato, en este caso modelo portátil, 4 canales, 1, 2, 3, 4, denominado Chattanooga Physio. Algunos de vosotros podéis tener el Chattanooga Rehab y el Chattanooga Theta, pero el funcionamiento es exactamente igual en todos. Por lo tanto, simplemente voy a coger este dispositivo y vamos a explicarlo de arriba abajo y después veréis que hacer la transferencia a vuestros dispositivos también es exactamente igual. Bien. ¿Estáis viendo bien el equipo? Dice que no. No, yo no veo nada en la pantalla. ¿No veis nada en la pantalla? No. Vale, vamos a ver. Estos son problemas del directo. Las conectas del wifi. Sí. Tiramos. A ver si es problema de wifi, tiramos directamente del teléfono. ¿Veis ahora el equipo? ¿O veis algo en pantalla? Yo no veo nada, pero veo que hay otras personas que sí. ¿Ahora, Beatriz? Nada, solo veo el JT. Vale, vamos a ver. Y el resto entiendo que lo El veis. resto ves que a lo mejor soy yo que no estoy... Sí, sí se ve. Yo sí que veo, yo sigo sin verlo. Nada, cuéntame. Vale, vamos a intentar solucionarlo.
Y si no, la charla está grabando, por lo tanto, después, posteriormente, vamos a facilitar todo el vídeo de Vale, formación. tampoco quiero Por si retrasar, acaso no... pero... ¿Ahora? Nada, sigo. Ahora parece... Espera. Ahora se ve la pantalla de fondo en negro. Ahora sí. ¿Ahora sí? Gracias. Sí, muchas gracias. Vale. Ok, vale. Voy a acercarme. Muy bien. Vamos a coger, por ejemplo, este modelo, es el fisio, pero ya os digo, en el TETA, el modelo TETA y el modelo REAP, el funcionamiento es exactamente igual. Veremos que si vamos a la parte inferior del equipo, aquí me aparece una primera ranura en la izquierda con una pestaña roja, es para el cargador de batería, ¿de acuerdo? El cargador de batería exclusivamente tiene esta función y tiene un pequeño truco. Hay mucha gente que tiene problemas. Yo entro con la clavija, la tengo aquí, lo que debo es apartar la clavija roja e introducir e insertarla. E inmediatamente el otro extremo que me aparece en pantalla ya lo introduciría directamente a la red eléctrica. Recordar que mientras está cargando el dispositivo no puedo utilizarlo de ninguna manera. En el momento que acabara la carga, retiro la clavija y ya empezaría a funcionar en el momento que lo encienda. En este sentido, cualquier equipo Chattanooga funciona exactamente igual. Aquí tengo canal de izquierda a derecha, canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, por colores. Después tengo una pantalla, un botón aquí que es el encendido y apagado y que a la vez me va a posibilitar retrasar pantallas en los menús principales y lo que se denomina el botón I. Vamos a encender el dispositivo. Vamos a ver los momentos, Jordi. Si yo paso a encender el dispositivo, veré que en el momento que lo enciendo, el botón de encendido, me aparecen las distintas categorías de programas. ¿Hay alguien en pantalla que no le haya venido el equipo en español? ¿O que lo quiera parametrizar con otro idioma? Si fuera así, es tan fácil como hacer lo siguiente. Yo lo vuelvo a apagar, el equipo. Lo que hago es encenderlo, pero mantener durante 3 segundos clicando el botón encendido apagado. ¿De acuerdo? En este sentido, ahora mismo me aparece en pantalla distintos tipos de idioma. ¿De acuerdo? Con el icono arriba abajo del primer canal, yo seleccionaría el que más me guste. ¿De acuerdo? Con el segundo icono, lo que voy a tener, si doy al más o menos, ¿veis el contraste de la pantalla, cómo va cambiando? Ese contraste de pantalla. En el tercer canal es el volumen a 100% o hacerlo desaparecer. En este caso lo voy a dejar al 100%. Y en el último es la retroalimentación de la pantalla. La puedo poner en auto, la puedo apagar y veréis cómo va cambiando constantemente. Una vez yo ya he parametrizado con qué quiero trabajar, lo único que debo hacer es clicar en el botón de nuevo para retrasar. E inmediatamente llego ya al menú principal. En el menú principal me voy a encontrar tratamiento común, tratamiento específico, preparación física, programas propios. Recordar que estos dispositivos pueden ser programables y puedo crear tratamientos y almacenarlos en el dispositivo, ya sea por nombre de patología o por nombre de paciente. ¿Okay? Tenéis una memoria de hasta 12 protocolos personalizados. ¿Okay? Muy bien. Yo ahora mismo he entrado. Quiero ver tratamiento común. El icono arriba abajo me va a posibilitar jugar con los siguientes menús. Si yo, por ejemplo, entro en tratamiento común, para avanzar me voy a la flecha de la derecha del cuarto canal. ¿Veis este icono? En este caso, avanzo a la derecha y veré
los tratamientos que me posibilita esta categoría. Yo, por ejemplo, entro aquí en antidolor, puedo ir a rehabilitación, puedo ir a vascular. Me voy a quedar, por ejemplo, en vascular. ¿Cómo veo los programas dentro de la categoría seleccionada? Pues otra vez vuelvo a la derecha, al botón donde me ofrece la raya. Avanzo y ya voy a ver, en este caso, los programas o tratamientos que me vienen en este dispositivo en la categoría vascular. Aquí encuentro capilarización, piernas pesadas, insuficiencia venosa, bla, 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 bla. Imaginaros que me he equivocado. Si este botón avanza pantallas, el botón de encendido apagado lo que hace es retrasar pantalla y vuelvo a la categoría anterior, tratamiento común, y si volviera otra vez para atrás, llegaría al menú principal. ¿Ok? Muy bien. Vamos a tratamiento común. Entro en tratamiento común, cojo, por ejemplo, antidolor, cojo un tratamiento que me diga endorfínico, del que hemos hablado antes, y avanzo a la derecha. Inmediatamente ya llego a este tratamiento y me está diciendo, ¿qué veo en pantalla? Aquí veo un relojito a la derecha y me está diciendo que este programa dura aproximadamente 20 minutos. Voy a ver una barra arriba con un cursor que pasa por debajo. El cursor indica en qué momento del tratamiento me voy encontrando. En este caso está a la izquierda de todo porque el tratamiento aún no ha empezado. ¿Ok? Y después tengo los distintos canales de estimulación. Y me viene al pelo porque muchas veces podéis ver en pantalla que aparezca este icono, o este, o este. Cuando aparece un fallo de cables, puede significar tres cosas distintas. El primero y el más obvio es que, imaginaros, como pasa ahora, esté subiendo intensidad en un canal en el cual no tengo ningún cable conectado. Por lo tanto, me está marcando fallo de electrodos. Imaginaros que este no fuera el caso. Yo he conectado el cable, lo tengo conectado aquí, estoy subiendo al más o al menos y me vuelve a marcar fallo de conexión de electrodos. ¿Qué puede significar? Segundo caso, que estoy utilizando electrodos demasiado viejos o que han perdido ya la capacidad de adherencia. Por lo tanto, recomendable cambiar y utilizar electrodos nuevos. Tercer caso, imaginaros, vuelve a marcar este fallo y yo compruebo, está el cable conectado perfectamente, acabo de utilizar electrodos nuevos y me vuelve a marcar este fallo. El tercer aspecto, tengo que sospechar que este cable en algún punto de su recorrido está roto o es defectuoso. Por lo tanto, inmediatamente el cable se ha muerto y debo sustituirlo por otro nuevo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar a hacer práctica. Si me voy al principio, tratamiento común, ¿ok? Voy a seleccionar un programa de rehabilitación que se denomina amiotrofía, que lo hemos citado anteriormente. Avanzo a la derecha. Y aquí veo, antes de desencadenar el programa, me aparece esta pantalla. Un muñequito con una zona negra, un radiador que le sale humo y abajo veo un 2+2 off y un tercer aspecto que me viene como un podium de un individuo en el nivel 1 o en el nivel 2. ¿Qué significa todo esto? Imaginaros que yo, por ejemplo, tengo los electrodos colocados en un paciente en el cuádriceps. Lo único que debo hacer es, justo debajo del icono del muñequito, en el más menos, seleccionar dónde yo tengo los electrodos puestos. Lo único que estoy haciendo aquí es seleccionar la cronaxia muscular de la zona que voy a estimular. Si yo lo tuviera por cualquier punto entre rodilla y tobillo, o antebrazo, o toda la zona deltoidea, parte superior de trapecio, bíceps, tríceps, toda la cavidad torácica, todo lo que es core, glúteo, etcétera, etcétera. Imaginaos que yo los tuviera, pues por ejemplo, tengo un paciente o una paciente con una coxartrosis
y debo trabajar en la zona glútea para estabilizar todo lo que es la pelvis o cadera. Muy bien, selecciono esta zona. Inmediatamente, segundo canal, radiador con humo. El humo quiere decir que va a haber un calentamiento previo, es decir, cualquier sesión de electroestimulación en los programas de potenciación muscular se dividen en 3 fases, como cualquier sesión de entrenamiento. Calentamiento, parte principal y vuelta a la calma, ¿de acuerdo? Cuando está el radiador, significa que va a haber un calentamiento previo. Imaginaros que yo lo quiero eliminar. Lo único que debo hacer es clicar en el más del radiador y veréis cómo el humo ha desaparecido. Es decir, ahora voy a ir directamente a la fase principal del programa. Y el 2+2 off, ¿qué significa? En determinados tratamientos con estos dispositivos se permite a la vez hacer el programa de potenciación muscular que he seleccionado, pero imaginaros que el paciente también pueda padecer molestia o dolor. Puedo combinar tratamiento de potenciación muscular con analgesia al mismo tiempo. En este sentido, lo que debo hacer es clicar en el menos del canal del radiador y veré que inmediatamente el 2+2 se me ha puesto on. Y ahora mismo, ¿qué significa esto? Si me permitís giraros el equipo, imaginaros que aquí estuviera trabajando con los 4 canales de estimulación. Aquí solo tengo conectado uno, pero estuviera su vecino y su vecino. Significa que si yo tengo activado, por ejemplo, el 2+2, como está en la pantalla on, ahora mismo trabajaría canal 1 y canal 2 visto de izquierda a derecha, propiamente el programa seleccionado de potenciación muscular, y en el canal 3 y canal 4 aplicar analgesia al mismo tiempo. Típica patología que puede padecer o que puedo experimentar o combinar este tipo de tratamiento. Pues lo que hemos citado antes. Por ejemplo, un síndrome o un manguito rotador. Tengo problemas especialmente en supraespinoso, debo potenciar lo que es deltoides, por ejemplo, potencio haz medio y haz anterior en los canales 1 y 2, pero como ese individuo va a padecer dolor, especialmente en la zona del supra, lo que puedo añadir es un tercer y cuarto canal, añadir más electrodos, colocar los electrodos alrededor de esa zona de supraespinoso y a la vez trabajar canal 1 y 2, potenciación muscular, canal 3 y 4, analgesia al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Entendido hasta aquí? Muy bien. En el momento que estuviera ya seleccionado todo lo que tengo que seleccionar, lo que debería hacer es darle al último botón que es Start. Daría aquí. Inmediatamente voy a ver en pantalla, veréis, a ver si se me queda quieto, veréis indicación del tratamiento y vais a ver distintas flechas o cursores justo encima de la pantalla. Vamos al primero de la izquierda. Veréis un cursor en una zona sombreada, después hay una zona negra y después otra vez zona sombreada. Esas son las 3 fases de la sesión. Calentamiento, parte principal, toda la zona negra y por último, zona sombreada es vuelta a la calma. Y en el caso de la derecha, otro cursor que os va a indicar cuándo estáis en la fase de contracción tetánica y cuándo estáis en la fase de reposo activo entre contracciones. ¿Ok? Muy bien. Si me permitís, vamos a ir un poquito más allá y lo que voy a hacer es explicaros también lo que es el cable MI. Hay algunos dispositivos de los que hayáis adquirido que os viene con este tipo de cable. Este cable es un sensor. Veréis que pone en este caso Compex porque Chattanooga y Compex es exactamente la misma tecnología de trabajo. Lo único que es la gama Chattanooga es gama profesional con una serie de extras que los Compex que llegan a usuario final no tienen. Entonces, en función del dispositivo que hayáis adquirido, ya sea un REAP
o ya sea un teta, o ya sea un fisio, puede ser que no os venga este cable o puede ser que os vengan los 4 cables de golpe. ¿Qué es lo que hace el sensor MI? Cuando yo lo conecto, voy a coger mi equipo, voy a apagarlo. El cable puede ir a cualquiera de las 4 entradas que tengo. Pues, por ejemplo, lo voy a colocar aquí, ¿ok? Veréis que el cable se coloca de una manera determinada. Aquí hay una pestaña que pone un triángulo y el otro lado del cable no hay ningún tipo de triángulo. El triángulo va hacia arriba siempre. Inserto el cable, ¿ok? Enciendo el equipo. Voy a coger exactamente el mismo programa anterior, rehabilitación en tratamiento común, amiotrofía. Y ahora mismo veréis que en el momento que yo tengo conectado el cable, el muñequito ya no me aparece. ¿Por qué? Porque el cable con el sensor es capaz de determinar, va a encontrar dónde se hallan los electrodos colocados en la región anatómica y a partir de aquí lo que va a hacer es la ley de la PIC, va a determinar la cronaxia en un test que dura menos de 12 segundos. Por lo tanto, ya no estáis obligados aquí a seleccionar el muñequito cuando está el sensor conectado. ¿Ok? Vamos a hacer una práctica. Jordi, ¿me sigues? Sí. ¿Sí? Voy a colocarme yo electrodos para que veáis muy rápido. Tengo aquí electrodos y electrodo y lo que hago es conectar. Veréis que el cable tiene una entrada positiva, que es el MI, sensor, y una cable negativo, una entrada negativa, que es la otra. Muy bien, ya lo tengo conectado. Lo que hago ahora es darle al start. Antes de darle al start, debéis informar al paciente o a la paciente que no se asuste, va a enviar el equipo una serie de impulsos eléctricos que lo que va a hacer es un pequeño testeo, un escaneo, a ver cómo se encuentra esa zona y determinar dónde realmente está colocado el cable. ¿Veis? Ahora mismo mi mano se empieza a mover, está enviando una serie de impulsos eléctricos para determinar la cronaxia muscular. Este test ya ha acabado y ahora mismo lo único que podría hacer aquí es en el canal 3 que tengo conectado el cable, empezar a subir intensidades. Y veréis cómo mi mano se empieza a mover. Veis en la parte izquierda, justo encima de la palabra stop, que hay como un humo. El humo, cuando aparece allí, es que estoy en la fase de calentamiento. ¿De acuerdo? Imaginaros que yo me he olvidado de desactivarlo en la fase anterior y lo que quiero es pararlo ahora mismo. Lo único que debo hacer es ponerlo en stand-by, ¿de acuerdo? Y veréis que aparece un corchete, un icono en el tercer canal, que es como el forward, el rebobinado, pero al revés. E inmediatamente, si yo lo clico, veréis como este cursor que está en la parte sombreada arriba, inmediatamente se me pone en la parte negra. Si lo clico, ¡pap!, ya entro en la fase propiamente principal del programa y vuelvo a darle al start. Y ahora mismo vuelvo a subir intensidad. Si subo intensidad, fijaros mi mano, empieza con una contracción tetánica y hay una fase de reposo activo. Fijaros el cursor en la parte de la derecha. Cuando el cursor está en la zona negra, estoy en contracción tetánica. Y yo la estoy notando ahora porque la mano se me va a Pamplona. Cuando el cursor está en la parte sombreada, me encuentro en la fase de reposo activo de la contracción. ¿Ok? Os explico también las 4 funciones que tiene el MI. El MI tiene esas 4 funciones que os digo. El MI TENS, el MI SCAN, que lo acabamos de hacer, el MI RANGE, que es para los tratamientos de baja frecuencia, para realmente indicar el grado de sacudida muscular óptimo que debe tener ese tratamiento para asegurar la máxima eficacia posible, y el MI Action. Muy bien, vamos a hablar muy rápido de cada uno de ellos.
Imaginaros que yo me voy a la categoría antidolor y selecciono un tratamiento denominado TENS. El TENS hemos dicho que tiene que ir a una intensidad que busque el cosquilleo exclusivamente. Yo le doy al Start. Doy al Start y ahora mismo subo intensidades hasta lograr cosquilleo. Yo ya empiezo a notar cosquilleo. Perfecto. ¿Qué es lo que sucede? En muchos individuos yo puedo dejar a mis pacientes con el equipo y se piensa que un tratamiento tipo TENS, cuando el individuo solo nota cosquilleo, puede interpretar que eso no le está haciendo absolutamente nada y lo que hace es subir exageradamente la intensidad. Deja el dedo clavado en el MAS, fijaros en mi mano que provoca ya un tétano muscular. Lo que hace el equipo inmediatamente es cortar la corriente y bajarla de nuevo hasta la sensación de hormigueo. Por lo tanto, no corréis ningún riesgo de dejar a vuestro individuo, a vuestro paciente, con el equipo, que esa persona pueda pasarse con la intensidad, porque el sensor va a determinar que eso no es la intensidad correcta para un TENS. Voy a exagerarlo otra vez, dejo de apretar, inmediatamente me corta la corriente y veréis cómo la barra empieza a decrecer otra vez hasta la sensación de hormigueo. ¿Ok? Segundo gran aspecto o función de la tecnología MI. Vuelvo al inicio principal, menú principal. Voy a coger los tratamientos de la categoría vascular, es decir, aquellos que van entre 1 y 9 hercios. Vascular. Avanzo a la derecha y cojo el primer programa, por ejemplo, que es capilarización. La capilarización no es más que provocar aumento de flujo sanguíneo. Avanzo a la derecha. Start. Lo primero que va a hacer el equipo es escanear, a ver dónde tengo los electrodos para determinar la cronaxia muscular. Es el test que hemos hecho al principio. El equipo va escaneando, va escaneando, va escaneando hasta que determina dónde se encuentran esos electrodos y adapta los parámetros de estimulación más idóneos. Muy bien. Ahora mismo, cuando yo trabajo en una vascularización, una capilarización, debo ver una sacudida muscular visible y tolerable. Pero este grado de sacudida para mí es visible y tolerable. Este también y este también. ¿Cuál es el grado óptimo de sacudida muscular? Ostras, pues o tengo un sensor que me esté leyendo constantemente qué está sucediendo aquí dentro o realmente no lo sé. Si yo utilizo el sensor, veré que en el momento que subo intensidades, me va a aparecer un corchete, ¿de acuerdo? Como un paréntesis. Ahora mismo, si yo me mantengo dentro de ese paréntesis, tanto un punto inferior como un punto superior, me está diciendo que mientras mantenga dentro de ese rango, el tratamiento en esa capilarización va a ser lo más efectiva posible para mí en ese instante y en esa zona. Y no solo eso, sino yo puedo parar el equipo en cualquier momento y me va a aparecer un tanto por ciento en pantalla. Por ejemplo, este 45% me está indicando el tiempo en el cual yo he permanecido dentro del rango óptimo de estimulación en ese tratamiento de baja frecuencia. ¿Veis? En pantalla a la izquierda pone mi range. Mi range es tecnología MI para determinar el grado de sacudida muscular en los tratamientos de baja frecuencia. Veréis que aparece el paréntesis, ese parche, y mientras yo me mantenga dentro de ese rango de estimulación, ya sea parte inferior o parte superior, va a ser el tratamiento más óptimo. Y después, para aquellas personas más atrevidas, hay la función Mi Action. Mi Action es la posibilidad de asociar tratamiento voluntario junto con electroestimulación. En este sentido, vamos a verlo. Yo voy a volver a la pantalla principal. Estoy aquí, pantalla principal, menú principal, y yo voy a seleccionar cualquier programa de potenciación muscular. Por ejemplo, me voy a rehabilitación
avanzo a la derecha y cojo el primero que es con el que hemos hecho la práctica, la miotrofía, y avanzo a la derecha. Veis que en la zona del muñequito ya no aparece porque está el sensor, pero la función Mi Action está apagada, está en off. Yo lo que debo hacer es clicar el más o el menos del canal del Mi Action y lo pondré en on, ¿de acuerdo? Voy a quitar el calentamiento para ir directamente al programa y voy a darle al Start. Recordad que antes de darle al Start, avisar a vuestro paciente, que lo primero que va a hacer el equipo es escanear, ¿de acuerdo? Que esté lo más relajada posible y que esté tranquila. Muy bien. Quizás un poquito difícil de explicar porque no vais a oír realmente el dispositivo, pero yo os los voy a explicar de forma de teoría. Veis aquí este cursor a la derecha que tiene una zona negra y una zona sombreada, ¿de acuerdo? En la zona negra veréis que se desplaza es contracción tetánica, yo ya veo la mano que se me va, y en la fase de reposo activo de la contracción, y ahora me quedo callado, empieza a emitir una serie de pitidos. Está pitando pip, 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 pip. Si yo ahora mismo contraigo voluntariamente la musculatura del antebrazo, el sensor capta mi trabajo voluntario y lo que hace es desencadenar la contracción electroinducida con el objetivo de asociar trabajo voluntario junto con electroestimulación. Es decir, yo ahora mismo contraigo mi antebrazo e inmediatamente la contracción tetánica por corriente eléctrica también se introduce al mismo tiempo. Grandes ventajas. Aquí es el individuo el que desencadena la contracción a nivel voluntario y el equipo te sigue en consecuencia, quizá para unas últimas fases de adaptación al esfuerzo. ¿De acuerdo? Porque si se ha comprobado, yo puedo hacer, imaginaros, y ahora Jordi me enfoca a mí, mis antebrazos, yo puedo, mi antebrazo derecho, yo puedo crear una contracción tetánica voluntaria. En mi brazo izquierdo podría hacerla con electroestimulación y caso 3, en mi brazo izquierdo podría poner aquí una mancuerna de 25 kilos y hacer repeticiones a nivel voluntario y al mismo tiempo estar recibiendo impulso eléctrico. ¿Cuál es el gran objetivo de trabajar simultáneamente ambas dos? Pues lógicamente a la contracción electroinducida se le añade mi contracción a nivel neural y la capacidad de reclutamiento muscular es muy superior a solo hacerlo con electroestimulación y ya no digamos hacerlo exclusivamente a nivel voluntario, que es el tercer apartado que me gustaría llegar a trabajar hoy. Es decir, el chip, yo intentaría, supongo que algunos de vosotros ya lo hacéis, es empezar a sacar al individuo de la camilla y que empiece a hacer trabajo activo, ¿de acuerdo? Ese trabajo activo viene por la asociación de trabajo dinámico más electroestimulación. ¿Con qué objetivo? De tener o de ganar mucha más fuerza, de reclutar mucha más fibra muscular y encima esa ganancia de fuerza que la haga de forma funcional. Es decir, imaginaros, por ejemplo, si yo tengo un esguince de tobillo grado 1, ¿ok? Y estoy haciendo, pues, por ejemplo, en platos de Freeman, propiocepción o en Bossus o ejercicios de caminar sobre las puntas o sobre los talones, etc. Yo sería tan fácil como añadir electrodos al peroneo lateral y a la vez que hago esos ejercicios y lo combino con propiocepción, el reclutamiento de fibra muscular es muy superior e inmediatamente lo que estoy acelerando es el proceso de rehabilitación de toda esa articulación y poder pasar a otras fases de una forma mucho más rápida. ¿Ok? Vale. Muy bien. Lo dejamos aquí, el equipo de cables. El equipo de... Me gustaría a ver si alguien en pantalla me puede decir si su equipo no es de cable, sino que es wireless. Este de aquí.
Si alguien tiene un wireless, por favor, que me diga algo. Vale, ya veo. Beatriz, allí, perfecto. Vamos a explicar el wireless, ¿de acuerdo? Entonces, para las personas que tienen equipo de cables, si queréis, os dejo ir a tomar un café durante 10 minutos mientras yo explico el wireless. ¿Vale? Vale. Wireless. Beatriz y todas aquellas personas que lo tengan. En el equipo wireless os habrá venido 2 mandos. Un mando con una funda blanca, que es como el que tengo yo aquí, y después un segundo mando que viene con una funda azul. ¿Ok? Interesante. Jordi, si me coges la pantalla. Sí. Si yo enchufo en la estación de carga, que se vea bien, Sí. ¿vale? Si yo trabajara con un segundo mando que lo simulo con mi mano izquierda, me pongo al lado del otro, este es el primer mando y mi mano es el segundo mando. Yo lo que podría hacer perfectamente es asociar estos 2 primeros módulos con esta unidad, ¿de acuerdo? Y asociar los otros 2 módulos con la segunda unidad, de tal manera que tendría 2 equipos totalmente diferenciados para trabajar en 2 zonas corporales distintas con 2 equipos o en 2 personas distintas. O a la larga, como ha hecho mucha gente, es en vez de comprar un equipo nuevo, lo que puedo hacer es comprar 4 módulos nuevos y asociar esos 4 módulos que acabo de comprar con la segunda unidad, con lo cual tengo 2 equipos wireless perfectamente para utilizar y funcionar. Vale, vamos a la explicación del dispositivo. Wireless, para hacerlo funcionar, se enciende en la tecla de arriba a la izquierda. ¿Ok? Un momento, dejarme coger la mascarilla. En el momento que enciendo el dispositivo, ¿ok? Para hacerlo funcionar me viene todo con la ruleta rusa esta que veo aquí abajo. Flecha hacia arriba, flecha hacia abajo, a la izquierda, a la derecha. Y cuando quiero avanzar en pantallas, lo único que debo hacer es clicar en medio de la redondita. En el momento que enciendo el equipo, puedo ir seleccionando qué categoría es la que quiero llegar a ver. Pues, por ejemplo, rehabilitación. Confirmo en medio de la redondita y ahora veré los programas que me vienen dentro de esa categoría, básicamente muy similares a los que hemos visto con cable. Amiotrofía, fortalecimiento, prevención de amiotrofía, lesión muscular, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a coger, igual que hemos hecho antes con amiotrofía, pues aquí también lo cogeremos. Una de las grandes críticas que se le ha hecho a los equipos Chattanooga o Compex en el pasado es que los profesionales no sabían con qué parámetros trabajaban. En este equipo, todo ha sido volcado dentro de la memoria del dispositivo. ¿Cómo veo yo todo eso? Pues mira, si me voy a la tecla de la derecha, de la redondita, toco a la derecha y aquí voy a ver una explicación del equipo y del tratamiento. Si sigo clicando a la derecha, ya me viene con qué parámetros trabaja ese tratamiento. Calentamiento, primera parte. Esto que sigue en forma de circuito o pista de atletismo es la parte principal del programa. Toda la parte roja de arriba es la parte de contracción. Toda la parte de abajo azul es la fase de reposo entre contracción. Y la última rayita a la derecha totalmente es la fase de vuelta a la calma. En este instante yo veo en pantalla que este tratamiento va a tener una fase de calentamiento de 2 minutos que va a ir a 6 hercios y después va a tener una fase principal que en la fase de contracción dura 6 segundos la contracción a 35 hercios y entre contracciones va a 4 hercios durante 7 segundos. Y por último, una última fase de reposo de retorno que va a funcionar a 3 segundos. Y un último detalle. Si sigo clicando a la derecha, aquí me vienen todas las colocaciones de electrodos o sugerencia de colocación de electrodos. Si clico abajo, voy a ir encontrando las distintas colocaciones de electrodos en función de la región anatómica
que quiera llegar a trabajar. Simplemente son consejos. Sabemos que después, a nivel profesional, cada uno, en función de su experiencia y del conocimiento, pues va a colocar los electrodos de una determinada manera. Pero aquí que sepáis que todo está vertido dentro de la memoria del equipo. Si yo quiero volver hacia atrás, lo único que debo hacer es clicar atrás, a la izquierda en la redondita, a la izquierda en la redondita, y llego, por ejemplo, a miotrofía. ¿Ok? Muy bien. Si te fijas, Beatriz, y todos los que tengáis el wireless, siempre la tecnología MI en este equipo está activado por defecto. Si os fijáis, cuando yo cojo un módulo de estimulación, y esto pasa en todos, el módulo se divide en dos polos. Polo negativo, que no hay absolutamente nada, y el polo positivo, que es donde enciendo y apago el módulo. En todos esos módulos hay el icono, que aquí no sé si lo veréis o no, que os pone MI. MI es musculatura inteligente y hacen exactamente la misma función que el cable del sensor que hemos explicado anteriormente en los dispositivos portátiles con cable. ¿Ok? Por lo tanto, lo que hemos visto, el escaneo o el MI Scan, el MI TENS, el MI Range, que es para los tratamientos de baja frecuencia, marcar el grado de sacudida muscular, y el MI Action, los puedo tener activados o desactivados a mi voluntad. Vamos a enseñaros cómo hacerlo. Y vamos otra vez a la práctica y para ello cogeré de nuevo mi antebrazo. Voy a colocarme los electrodos en el antebrazo. Ya lo tengo aquí y lo tengo aquí. Muy bien. Estoy en el programa amiotrofía y veré que aparece MIS, MI Scan. Si yo quisiera desactivar el scan y que funcionara de una forma totalmente manual e individual, veréis que abajo hay una hilera de iconos que de izquierda a derecha me aparece una casa, que es el home, es decir, volver a la pantalla principal, un segundo icono que es una estrellita, que son los programas añadir favoritos. Pensar que este dispositivo y los anteriores me posibilitan tener siempre guardados los últimos 5 tratamientos que yo realizo. Un tercer icono que es como un podium otra vez con los niveles de progresión. Y un último icono que es una llave inglesa que lo que permite es configurar los parámetros y funciones del equipo. Para ello yo, por ejemplo, clico en el icono de la llave inglesa. Y a partir de aquí voy a ver selección de la zona corporal, MI Scan, que yo quiero desactivarlo. Lo único que debo hacer es clicar en el medio de la redondita y veré que se me pone manual. En el momento que yo le ponga manual, debo confirmar que lo quiero manual. Y para ello me aparece el icono de un visto del colegio de toda la vida. Le confirmo y en ese instante ya lo tengo configurado de forma manual. Imaginaros que yo ahora quiero trabajar sin el MI. He confirmado manual, lo que hago es avanzar justo en medio de la redondita y ya me aparece el muñequito que me aparecía en los equipos portátiles de cables. Lo único que debo hacer es, jugando con las flechas arriba abajo, seleccionar dónde tengo los electrodos. En este caso, en mi antebrazo. Pues voy a ponerlo en mi antebrazo. Y ahora mismo confirmo otra vez en medio y lo que me está pidiendo es encienda usted el módulo o los módulos que va a trabajar. Para ello lo que hago es activar el módulo, lo enciendo, y se deja encender. Ay, hombre, el Snake de Murphy siempre fantástico en el directo. Voy a conectar mi otro módulo y ahora sí, aparece la lucecita en verde es que está conectado y cargado perfectamente, e inmediatamente me dice, justo aquí arriba a la derecha, me dice, usted ha encendido un módulo de los 4 que tiene.
Si envío a mi compañero Jordi que apriete otro de los módulos allí, veré inmediatamente cómo me aparece un segundo icono aquí arriba. ¿De acuerdo? Apágamelo, Jordi. Muy bien. Ya está. ¿Vale? Perfecto. Acabo de desactivarlo. Y en el momento que ya los tengo, me ofrece también otras posibilidades. Este equipo, igual que pasaba con los portátiles de cables, también puedo saltarme fases, es decir, cuando aparece este icono de forward, quiere decir que si estuviera en el calentamiento iría directamente a la fase principal, o si estuviera en la fase principal y le clicaría, iría directamente a la fase de reposo o de retorno de la actividad o de vuelta a la calma. Y la posibilidad también de aplicar tratamiento tipo TENS o analgésico, igual que pasaba con la otra unidad. Canal 1 y 2 que trabaje potenciación muscular, canal 3 y 4 que aplique analgesia tipo TENS. Muy bien, en el momento que lo tengo, simplemente le doy al estar justo en medio y lo que hará es empezar a escanear. ¿Ok? Ya lo tengo, enciendo el módulo, confirmo y a partir de aquí, si yo quiero subir intensidades de trabajo, tengo la rueda, lo que hago es subir intensidad arriba y veré como mi mano ya empieza a emitir una serie de impulsos eléctricos y una respuesta muscular, en este caso una sacudida. Si me fuera muy molesto, clicaría debajo de la rueda y bajaría la intensidad y veré como mi mano, esa sacudida muscular, cada vez va a menos. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Vale. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Beatriz y compañía? ¿No? No, yo creo que no. Está bien. Vale, perfecto. Vale, pues estamos en el mismo tratamiento. Vamos a configurarlo ahora con toda la tecnología MI. Amiotrofía lo tenemos de forma manual. Lo que hago es irme a la llave inglesa. Selección de la zona corporal lo tengo en manual. Clico en medio de la rueda y le pongo MI Scan. ¿De acuerdo? Veré otras funciones. Señal de sincronización apagada o en off. Lo que voy a hacer es ponerla en on. E inmediatamente que la pongo en on, me aparece o se me activa la función Mi Action, que es la que hemos explicado en los equipos de cables. Es decir, la capacidad o dotar la oportunidad al paciente para que genere una contracción tetánica voluntaria e inmediatamente el sensor detecte que ahí se produce una contracción e introducir o desencadenar una contracción electroinducida al mismo tiempo que hago el trabajo voluntario. Y un último icono que es señal de sincronización, es decir, que que sea audible. Lo pongo en on y le confirmo en el colegio de toda la vida. Ya lo tengo configurado, clico en medio, enciendo el módulo de trabajo, voy a quitarle el calentamiento, por lo tanto voy a pasar al forward, lo clico, inmediatamente que pasa al forward ya veo dentro del rectángulo una numeración determinada y me pone 0/75. ¿Qué quiere decir eso? Que este dispositivo, este programa, ahora mismo ha realizado 0 contracciones y relajaciones de un total de 75 que propone el programa o el tratamiento. Le voy a dar al Start y lo primero que va a hacer el equipo es escanear. Ya estoy viendo cómo la mano se me empieza a mover. Está enviando una serie de impulsos eléctricos mínimos y máximos y a partir de aquí que sea capaz de determinar la cronancia muscular. Ya lo tengo. Inmediatamente lo que voy a hacer es subir intensidades y veré ya inmediatamente cómo la mano se me vuelve a ir hacia cuenca. Fase de contracción tetánica, fase de reposo activo de la contracción. En pantalla voy a ver siempre información de lo que va sucediendo. En este caso me pide aumente la intensidad de trabajo y contraiga el músculo ahora. Si yo ahora mismo provoco una contracción voluntaria de mi antebrazo, el sensor detecta que ahí hay una contracción tetánica
y envía otra vez la orden de contracción electroinducida, con el objetivo de poder, por ejemplo, trabajar al mismo ejemplo que hemos dicho anteriormente. Imaginaros que yo tuviera una mancuerna en mi mano izquierda y a partir de aquí me dice aumente intensidad y ahora mismo, cuando yo contraiga, ¡pum! Ahora mismo estoy recibiendo impulso eléctrico y a la vez estoy trabajando junto con la electroestimulación al mismo tiempo. ¿Ok? Vale. Pues me he liado un poco. Bueno, no te preocupes. Vale, Después porque a mí no me aparece lo de, dice, aumente la intensidad de reposo activo y eso es lo que aparece todo el tiempo. Vale, pues sube, eso es que capta poca sacudida muscular. Sigue Vale. subiendo ligeramente. Y verás que hay un momento que cambia la pantalla y dice, contraiga el músculo voluntariamente o algo similar. No, aumente la intensidad de reposo activo, Vale. pero bueno. ¿Puedes Vale. subir un poco más y tolerarlo? Pues no. Bueno, no te preocupes. Eso pasa en las mejores familias. ¿Vale? Muy vale. bien. Vale. Vamos a la pantalla principal, Beatriz. Y vamos a coger un programa de baja frecuencia. ¿Dónde los voy a encontrar? O en antidolor o en vascular. Por ejemplo, voy a coger vascular. ¿Ok? En vascular, clico en medio y ya voy a ver una serie de tratamientos. Piernas pesadas, capilarización, insuficiencia venosa, etc. Para no liarte mucho, vamos a hacer exactamente lo que hemos explicado anteriormente. El programa de capilarización. ¿Me sigues? Sí, gracias, sí. Vale, ok. Ahí ya tengo por defecto dos funciones MI activadas. MIS, que es MI Scan, y MIR, que es MI Range. Me va a marcar el grado de sacudida muscular, acuérdate. Si yo clicara en el icono de la llave inglesa, las podría desactivar. Si no, me vienen por defecto. Entonces, no las voy a desactivar. Voy a darle OK, le confirmo en medio. Me dice, enciende el módulo de estimulación. Yo lo voy a encender. Él me lo capta y ahora mismo le doy Start. Lo primero que va a hacer es escanear. Si te fijas, el equipo, como lo tengo colocado en la mano izquierda y cogido, está escaneando y se me mueve. No es que tenga Parkinson de momento. ¿Vale? Y una vez ha escaneado, me está pidiendo aumente la intensidad para iniciar el programa. Yo subo intensidades, se empieza a mover y en el momento que el sensor detecta que ya es la intensidad correcta para ese tratamiento, me dice, ha alcanzado la intensidad mínima que produzca resultados terapéuticos. A esa intensidad mínima, en los equipos anteriormente explicados de cables aparecía el corchete o el paréntesis. Aquí no aparece nada, simplemente te aparece una indicación en pantalla que te dice ya ha llegado a la intensidad mínima para conseguir efectos terapéuticos. E igualmente, como pasaba anteriormente, si yo paro el dispositivo, obtengo un tanto por ciento de la función MI Range que me marca, en este caso, usted ha permanecido dentro del rango óptimo de estimulación un 97% del tiempo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Sí, ok. Muy bien. Vamos a otro detalle. Si en algún momento tienes algún problema de configuración de los módulos, seas tú o sea Josep o sea la persona que sea, imaginaros cómo se resetea un módulo o en algún momento en el futuro decidís comprar otros 4 módulos y completar con esa segunda unidad. Si yo quiero disociar un módulo con el equipo, lo que debo hacer es resetearlo. ¿Cómo se resetean los módulos? Lo único que debo hacer es coger el módulo o los módulos correspondientes y dejo apretado durante 20 segundos el botón de encendido apagado del módulo. ¿Ok? Ahora mismo yo lo tengo apretado y hay un momento en que se quedará totalmente a cero. 20 segundos, ya está. Imaginaros que haya comprado este módulo que tengo colgado en la mano ahora mismo. ¿Cómo lo configuro?
me voy, cojo el equipo, me voy a configuración y en configuración confirmo en medio de la bola y voy a buscar el icono, ya sea arriba o abajo, que me ponga asociar módulo. Asociar módulo nuevo, ¿vale? En este instante clico en medio de la bola y me está pidiendo, encienda usted el módulo que quiera sincronizar con esta unidad. Cojo el módulo y lo que hago es, lo aprieto, lo enciendo e inmediatamente el equipo me da un visto. Ahora mismo ya tengo asociado este módulo con este equipo. Lo que debería hacer vosotros, como tenéis dos mandos a distancia, si quisierais, es dos módulos a un equipo y los otros dos módulos al otro equipo. Es una sugerencia, hay mucha gente que lo hace, hay mucha gente que no. Entonces, consejos, si desdoblarais los mandos para trabajar con los dos equipos al mismo tiempo en dos personas distintas, es tan fácil, por ejemplo, la unidad con la carcasa blanca, decirle, bueno, esto es la unidad 1 y colocarle un pequeño post-it en los módulos que ponga 1 y en el otro módulo que ponga 1. Y con la carcasa azul consideráis que es la unidad 2 y en el otros dos módulos los cogería y aquí engancharía un 2, 2. Y así nunca estaréis perdidos ni perdidas. ¿De acuerdo? ¿Ok? Vale, pues con esto hemos acabado ya lo que es explicación de los equipos. Después, si tenéis dudas, yo podéis tener mi correo, tenéis la web también, o podéis conectar con nosotros. Igualmente os pasaremos toda la grabación de la conferencia que acabamos de dar o el training. Ahora me gustaría oíros a vosotras, a vosotros, a ver dudas y en qué os puedo ayudar, si es posible. No todas a la vez, ni todos a la vez, por favor. No es pregunta de examen, no quiero putear a nadie, ni que os sentáis cohibidos ni cohibidas, porque yo soy el primero que digo unas animaladas cuando hablo de escándalo. Si no queréis hablar, podéis escribirlo y el compañero me puede leer la pregunta y yo contestar. Sí. Dime. Hola. En los programas que pone de programas para neurológicos, que es la rehabilitación neurológica, ¿en ellos tienes alguna experiencia como para poder aportar en su uso? Porque... Es el wireless, ¿me estás hablando? Sí, sí. Esto está en rehabilitación neurológica. Por ejemplo, el del epipléjico, espasticidad. Vale, perfecto. Mira, te cito. Habitualmente, en el tema de espasticidad, lo que recomendamos siempre con electroestimulación es colocar en musculatura antagonista, ¿de acuerdo? Hay muchos profesionales que incluso ahora mismo, pinchando toxina botulínica, están estimulando directamente el agonista, pero en principio nosotros siempre vamos a trabajar el antagonista. Imaginaros un pie hemipléjico, una mano hemipléjica que puede estar aquí con un hipertono y un tétanos espectacular. Inmediatamente lo que voy buscando es colocar electrodos en la musculatura antagonista y progresivamente verás que son unos parámetros muy, vamos a decir, muy light, incluso con terapia manual. El propio fisioterapeuta, el propio profesional puede ir ayudando para dar ligero aumento del rango de movimiento en esa estructura. Habitualmente desgraciadamente, los efectos se pueden conseguir, pero muy a largo plazo. También conozco un par de personas profesionales, no sé si conoces la Fundación Aspaim, sobre todo en el centro que tienen en Valladolid, que tienen mucha patología espástica. Lo que están haciendo es trabajar con plataforma vibratoria que producen un descenso de ese tétano, propiamente la musculatura espástica, y al mismo tiempo cuando salen
de esa estructura o de ese movimiento vibratorio, empiezan a trabajar con electroestimulación de nuevo en musculatura antagonista. Y en algunos pacientes, al cabo de 6-7 meses, sí que han visto que han reducido en determinados grados esa espasticidad, ¿de acuerdo? Pero no, vamos a decir, no es milagroso, requiere mucho tiempo y mucha paciencia. A ver, Yes. al final no nos has explicado para qué sirve el podium dentro de cada tratamiento. Vale, perfecto. Santiago, para ti y para el resto del grupo. El podium lo único que hace es aumentar los parámetros de trabajo, es decir, hacer un trabajo más exigente. Imagínate, yo cojo el programa, por ejemplo, invento, resistencia aeróbica. Y en resistencia aeróbica sé que en el nivel 1 estás trabajando a 20 hercios, 8 segundos de contracción y 2 de reposo. Si vas al nivel 2, va a hacer un trabajo más exigente, es decir, va a aumentar la frecuencia ligeramente, va a aumentar el tiempo de contracción tetánica y lo que va a hacer es reducir el tiempo de reposo activo entre contracciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pasar de un nivel a otro lo único que hace es exigir o provocar un exceso o un incremento de los parámetros para exigir un trabajo muscular mucho más profundo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Veo que tampoco la gente escribe. Vale, pues mira, citaros dos cosas. La primera es, nosotros disponemos de una plataforma de formación online, ¿de acuerdo? Denominada LearnUpon o Instituto de JO, ¿ok? Entonces, para todos nuestros clientes y clientas, tienen acceso gratuito y allí dentro voy a encontrar módulos de formación sobre electroterapia, sobre láser de alta potencia, sobre tema de onda de choque, etcétera, etcétera. En este caso, vosotros o vosotras, si quisierais cursar los módulos de electroterapia, que sepáis que tenéis acceso gratuito. Entonces, veréis que cada, por ejemplo, pues el módulo de electroterapia en corriente continua, el módulo de electroterapia en formas de onda diadinámicas, etcétera, etcétera. Veréis que dentro de cada módulo vienen explicaciones y al final de cada módulo hay un autocuestionario de evaluación. Si se superan esos cuestionarios, al final de todos los módulos se os envía el correspondiente certificado. Simplemente una forma más de actualizar conocimiento. Entonces, todas aquellas personas que estéis interesadas, lo único que debéis hacer es escribirme a mí o escribir a marketing, que os facilitaré también mi correo, y decir, por favor, Jordi, me interesa inscribirme a los módulos de electroterapia. Entonces recibiréis una invitación en la cual se os dará acceso después a los distintos módulos. Y para aquellas personas que en sus dispositivos no hayan encontrado, por ejemplo, el manual de explicación, veréis que en nuestra página web, que es chattanoogarehab.com, Chattanooga Rehab de rehabilitación.com, simplemente allí buscáis vuestro equipo, pues por ejemplo, Chattanooga Physio o Chattanooga Theta o Chattanooga Wireless, y allí descargar la información, manual de usuario, guía de utilización, etcétera, etcétera. Y ahí os lo podéis descargar directamente vosotras. Veréis también que en el wireless, en este dispositivo, también es programable, pero a diferencia de los cables, ¿de acuerdo? Los equipos de cables, yo puedo modificar y crear el tratamiento directamente en el equipo y grabarlo aquí, mientras que en el wireless lo que debo hacer es descargar el software de modificación de parámetros y crear los tratamientos en mi ordenador para después, mediante el cable USB que os viene con los distintos equipos, transmitir la información que yo he creado en el ordenador y que lo transfiera directamente al wireless. Y en el wireless, yo cuando cojo, por ejemplo, el icono que es programas propios, programas personalizados, que es lo mismo que pasa aquí,
inmediatamente tendría todo lo que he grabado en el equipo, en el PC, lo tendría descargado en el propio dispositivo wireless. ¿De acuerdo? Un último detalle. Puedes explicar el lápiz de punto motor. Muy bien. El lápiz de punto motor, ¿cómo puedo localizar yo puntos motores? Yo tengo un conocimiento anatómico brutal, lo llevo mucho tiempo colocando electrodos y ya sé aproximadamente dónde están los puntos motores. Pero si no lo tengo, por ejemplo, localizado, imaginaos, pues yo vuelvo al mismo, la estructura del antebrazo, toda la musculatura flexora de la muñeca, ¿ok? Todos los flexores. Yo sé que aproximadamente el punto motor me puede caer por aquí, ¿ok? Pero no sé exactamente dónde lo tengo. Entonces, muy fácil. Yo cojo un electrodo y lo que hago es cerrar el circuito, la parte negativa, y conecto una de las entradas, en este caso la negativa. Y la positiva la tengo aquí y lo que hago es conectar el lápiz. ¿Ok? Tengo el antebrazo, tengo el lápiz conectado, tengo el electrodo para cerrar el circuito. Tercer campo, aplicaría gel alrededor de la zona del punto motor, ¿de acuerdo? Ligero gel. Y lo que hago es encender el equipo, contactar con la piel, desencadenar cualquier programa de la categoría antidolor. A mí me gusta hacerlo mucho con el tratamiento endorfínico. Lo único, voy a antidolor, cojo endorfínico, subo ligeramente la intensidad de trabajo y en ese momento veré que en el momento que empiezo a desplazar el lápiz por una determinada forma por encima del gel, la mano se me dispara. Si me voy del punto motor y muevo el lápiz, veré cómo la mano desaparece esa excitación. Me vuelvo a acercar al punto motor y la mano se vuelve a disparar. Si ahora mismo yo coloco ese electrodo en ese punto, el tratamiento es lo más eficaz, pero sobre todo lo más confortable y seguro para el individuo. ¿Qué pasa si yo me equivoco con la colocación de electrodos? Bueno, no pasa nada. Lo único que el trabajo pierde en eficacia, pero sobre todo la sensación de confortabilidad decae en picado. Por eso es recomendable colocar siempre los electrodos en los distintos puntos motores. Otra cosa, os podéis encontrar con pacientes que tengan una cicatriz enorme encima del punto motor. Entonces, en ese caso, es difícil. Habrá que ir buscando diferentes estrategias de colocación o incluso recortando ligeramente los electrodos para adaptarme a esa estructura anatómica e intentar asegurar la máxima confortabilidad dentro de lo posible. ¿De acuerdo? Con el wireless pasa exactamente lo mismo. Wireless, yo tengo aquí el módulo. Lo que hago es conectar uno de los electrodos, cojo un electrodo y lo conecto al módulo. ¿Ok? Ya lo tengo aquí. Esto iría encima de la piel. O voy a utilizar, por ejemplo, el muñequito. Imaginaros que yo quisiera trabajar el pectoral. ¿Ok? Muy bien. Tengo el pectoral aquí y lo que hago es con el lápiz, el otro lo conecto, ya lo tengo conectado. ¡Epa! Perdonad porque estos equipos ya están bastante atrutinados y lo que hago es aplicar gel por los distintos zonas del pectoral mayor, pectoral menor, etcétera. Aplico un chorrete de gel. Igualmente voy al programa antidolor endorfínico o hay programas concretos que se denominan tratamiento de punto motor. Subo ligeramente la intensidad, contacto con la piel y hay un momento en que me desplazo por un punto muy concreto que vería como el pectoral se empieza a disparar, se empieza a excitar. Inmediatamente eso es que estoy muy cercano o encima del punto motor. En ese instante lo que hago es coger el otro electrodo, lo engancho encima, ¿de acuerdo? Que ahora me lo pasa mi compañero. Imaginaros que la excitación, voy con el lápiz y la excitación se produce en este punto. Lo que hago es colocar el otro electrodo encima
quito el lápiz y lo que hago es conectarlo y ya los tendría los dos conectados ahí para hacer el tratamiento lo más eficaz posible. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Vale, pues os dejo mi correo electrónico por si tenéis dudas. Recordad, aquellos de vosotras que queréis introduciros en los cursos de electroterapia, enviarme un email. Mi email es Jordi, acabado con i latina, .cortinas, acabado s en plural, @djoglobal.com. Repito, jordi.cortinas, @djoglobal.com. A partir de aquí, espero haberos ayudado y no simplemente aquí, sino si tenéis dudas de utilización, ya sea dentro de una semana, un mes o un año, perfectamente, si queréis contactar conmigo y os puedo ayudar, aquí me tenéis a vuestra disposición. Vale, pues muchísimas